Monarcher se arrastró silenciosamente sobre los dragoncitos dormidos que la rodeaban, intentando escabullirse de la cueva donde se habían refugiado sin ser vista. Afuera llovía a cántaros, y, sorprendentemente, parecía caer con más fuerza que antes de que los demás se durmieran. Pasó con cuidado sobre unas garras verdes y palmeadas, intentando no clavarse accidentalmente en una púa de la cola, que estaba en un lugar muy inoportuno. Examinó la cueva, y sus ojos se posaron en la figura oscura como la brea que buscaba. El pergamino había quedado en una cornisa al otro lado de la caverna, probablemente para evitar que el aguacero lo dañara. Frente a dicha cornisa yacía la figura arenosa de Ghibli, quien parecía fruncir el ceño levemente mientras dormía. Se preguntó distraídamente qué estaría soñando, aunque intentar averiguarlo podría ser la decisión más estúpida que pudiera tomar en ese momento. El estrés empezó a apoderarse de ella, y se sacudió, como si sus preocupaciones fueran gotas de agua que se le pegaban incómodamente a las escamas. Moon levantó su garra, a punto de pisar a Ghibli cuando, de repente, un trueno rugió furioso desde afuera, sobresaltándola y lanzando un grito de sorpresa. Sin querer, bajó la garra demasiado pronto y pisó el borde del ala de Ghibli. Retrocedió tambaleándose, esperando que despertara y la atrapara intentando huir con el pergamino, aunque sabía que eso no sucedería. El ala de arena siguió durmiendo, respirando plácidamente como si no hubiera sentido nada. Una oleada de culpa se acumuló en el pecho de Moon, y una horrible sensación de opresión le oprimió el estómago y la hizo sentir mal hasta la médula. Hace unos días, cuando solo estaban ella y Ghibli en posibilidad, Moon se escabulló en mitad de la noche para hablar con Darkstalker. Él le dijo que comprara un frasco de poción para dormir, comentando que posiblemente la necesitaría en el futuro. Ella no lo entendió en ese momento, aunque hizo lo que le pidió y compró una botellita a uno de los pocos vendedores de alas de lluvia de la ciudad. Solo ese mismo día comprendió para qué servía. El grupo acababa de encontrar una cueva donde refugiarse, y en cuanto Tortuga mencionó comida, Moon se ofreció a buscarles algo. Atrapó un puma y lo roció rápidamente con el líquido morado y aromático, atrapando un conejo para comérselo ella misma. Quizás por eso todos los demás se apresuraron a hablarlo todo por la mañana, y quizás por eso Peril y Ghibli parecían mucho más discutidores e irascibles de lo habitual. La vergüenza que sentía al pensar en eso era suficiente para hacerla acurrucarse y quedarse así para siempre. Una voz en su cabeza intentaba razonar que era lo mejor, que le sería mucho más fácil escapar así, pero eso no la hacía sentir mejor. Finalmente, lo superó, agarrando el pergamino y apretándolo contra su pecho. Ya había llegado demasiado lejos como para echarse atrás, mejor lo llevaría hasta el final. Salió apresuradamente de la boca de la cueva, a punto de irse, cuando el sonido de un chisporroteo captó su atención. Se giró para ver a Peril, acurrucada en una cornisa justo afuera, donde los demás dormían. A pesar de que obviamente intentaba encontrar un lugar resguardado, la lluvia aún goteaba contra sus humeantes escamas cobrizas, las gotas se acumulaban en la cornisa y caían en gotas más grandes y pesadas. Moon examinó la mente de Skywing, pero no encontró nada allí más que un vacío frío y vacío. Inclinó la cabeza hacia un lado. Tal vez la marcha de Scarlett finalmente había cambiado de verdad a Peril, tal vez podría tener ese futuro feliz con Clay en el que Moon siempre la oía pensar.
¿Será posible ese futuro si dejo libre a Darkstalker? Ella se apartó de la mente de Perils y se elevó hacia la tormenta con el pergamino apretado casi dolorosamente contra sus escamas inferiores. Por supuesto que puede tener ese futuro, Darkstalker no es el monstruo que todos dicen que es, solo necesito mostrarles eso. Por lo general, pensar algo así sería suficiente para calmar sus preocupaciones sobre su nuevo amigo Nightwing, pero hoy la preocupación que nublaba el borde de su mente no se disiparía tan fácilmente. Luchó contra la tormenta, el azote de la lluvia contra sus escamas la mantenía firme y detenía cualquier pensamiento preocupante antes de que el viento la distrajera. Por lo que Moon había deducido de las historias de Darkstalker sobre el antiguo reino de la noche, supuso que tormentas como estas habían tenido lugar con bastante frecuencia. Quizás los alas nocturnas incluso habían evolucionado para resistir mejor las tormentas que las otras tribus, y esa era la pequeña chispa a la que se aferraba. Podría llegar a su destino sin que le arrancaran las alas. Ahora podía ver la forma de la montaña Agate en el horizonte, el pico que una vez fue el punto más alto de Pyrrhia ahora era una masa de piedra desmoronada sustancialmente más pequeña que la impresionante cumbre que solía ser. Me pregunto qué tan extraño sería eso. Moon reflexionó, con una nueva motivación impulsándola. Despertar en un mundo completamente diferente sin nadie conocido, con reinas y relaciones tribales completamente diferentes, e incluso algo tan aparentemente inmutable como el punto más alto de Pyrrhia, diferente a lo que has conocido toda tu vida. Pensar en Darkstalker y la guerra entre Nightwing y Cewin la llevó a una dirección diferente, más personalmente perturbadora. Pensó en Winter, en el frío roce de sus escamas, en sus ojos pálidos y desconfiados, en cómo podía decirle las cosas más horribles en un segundo y arriesgar su vida para salvar la suya al siguiente. Era un enigma para ella, y ninguna lectura de mentes podría remediarlo. Estaba bastante segura de que no le gustaba, o al menos intentaba que no le gustara, pero aún le dolía que Winter nunca regresara a posibilidad. Ghibli le había asegurado a diario que volvería, pero, por desgracia, parecía que el príncipe y Cewin se había ido para siempre. Sabía que probablemente no debería extrañarlo. Él y sus hermanos ya le habían causado suficientes problemas, pero aún le dolía el corazón pensar que no volvería a ver a su amigo, sin siquiera una despedida como Dios manda. Moon se posó en una ladera herbosa a un par de docenas de metros de los restos del pico. Esperó ansiosamente la voz de su amiga, y por suerte, no tuvo que esperar mucho. ¿Luna? ¿De verdad eres tú? Por supuesto, ella respondió aunque sabía que no necesitaba que ella lo confirmara. ¿Y tienes mi pergamino? ¿Realmente lo has encontrado? Moon no sabía si ofenderse o no. ¿Estaba diciendo que creía que ella no era capaz de encontrar el pergamino? ¿O que, aunque lo fuera, simplemente se escaparía con él o se lo daría a alguien más? Disculpas, no es eso lo que quise decir.